pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo es el Espíritu de Dios. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Capítulo 4. La bestia imita la parusía de Cristo. La palabra será se traduce de la palabra griega parestai, que es tiempo futuro de parein, que a su vez se deriva de parusía, por lo cual Robertson traduce era y no es, aunque es inminente su presencia. La bestia es un gran imitador de Cristo. Por eso también tiene su propia parusía. Al igual que Cristo, nuestro Señor. Cristianos burladores de la parusía de Cristo. Según el diccionario de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine de Editorial CLIE, la palabra parusía tiene varios usos, pero también se usa del retorno de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, y significa no solamente su llegada momentánea por sus santos, sino su presencia con ellos desde aquel momento hasta su revelación y manifestación al mundo en su segunda venida. En algunos pasajes, esta palabra parusía también da prominencia al tiempo anterior al arrebatamiento, lo que se llaman los postreros días, donde burladores, en especial pastores y cristianos, se burlan de los que predicamos palabra profética anunciando la segunda venida de Jesucristo. Decimos que estos burladores son especialmente pastores y creyentes, porque son los únicos que pueden creer en los padres de la fe, como Abraham, Isaac y Jacob. Y los únicos que creen en la creación. Dado que los impíos creen en la evolución y una cantidad de teorías absurdas que nunca se han demostrado. Y está escrito: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Parusía. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 4. El arrebatamiento y la parusía de Cristo. En otra cita bíblica se manifiesta lo mismo: el tiempo anterior al arrebatamiento, como cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús respecto de la señal que tendría que darse antes de su venida para recoger a sus santos, por lo cual el Señor respondió:
entre otras cosas, que se repetirían las mismas condiciones sociales que se dieron en los días antes del diluvio, en los días de Noé. Y está escrito: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, parusía, y del fin del siglo? Griego aion, que significa edad. Mas como en los días de Noé, así será la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, verso 3 y el verso 37 hasta el verso 41. Los sobrevivientes y la parusía de Cristo en el Armagedón. Asimismo, hay otra cita bíblica en que se dirige a los que se queden en la gran tribulación, para que afirmen sus corazones, permanezcan irreprochables en santidad delante del Padre Celestial, que aunque no hayan alcanzado la madurez necesaria, permanezcan firmes hasta que Jesús venga con todos sus santos arrebatados por su madurez para luchar en el Armagedón, como está escrito: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. La parusía y su doble cumplimiento. Para entender la palabra parusía en un doble cumplimiento, leamos Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, su parusía, no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 2, verso 28. En este pasaje hay un doble cumplimiento que se manifiesta primeramente para aquel tiempo del arrebatamiento de las primicias, al exacto inicio de la gran tribulación, en que muchos creyentes que no fueron arrebatados se alejarán del Señor Jesús sintiéndose totalmente avergonzados. Y por otro lado, para los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación, quienes también son exhortados a permanecer en él cuando se manifieste el Señor en su segunda venida, y no huyan de él avergonzados por no haber sido parte de la cosecha de las primicias ni de la cosecha final. Es una exhortación a permanecer en él con confianza, evitando los pecados sexuales en los refugios y en todo lugar donde se encuentren en ese terrible periodo de tiempo. La parusía y el Armagedón. La palabra parusía en otros pasajes se refiere exactamente a la segunda venida de Jesucristo con la guerra de Armagedón, que producirá una gran cantidad de cuerpos muertos que servirán para alimento de las águilas. Y está escrito: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parusía, la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, versos 27 y 28.
La bestia derrotada con la parusía de Cristo. La palabra también se la utiliza para denotar exactamente la victoria final sobre la bestia, el anticristo, en el Armagedón, cuando el Señor matará con el espíritu de su boca, mediante la espada aguda que sale de su boca y con el resplandor de su parusía. Y está escrito: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su parusía, de su venida. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 8. La parusía del gobernante mundial. La bestia, en su afán de imitar, tomar el lugar de Cristo y contrarrestar a Cristo, también tiene su parusía. Se usa esta palabra del inicuo, del hombre de pecado, desde antes que accede al poder y de sus actos en el mundo durante su parusía. Y está escrito así: inicuo cuyo advenimiento, parusía, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 al verso 12. El tiempo de la libertad de la bestia. Habiendo comprendido estos detalles, podemos saber claramente cuándo y en qué momento de la profecía la bestia saldrá del abismo en el futuro. Y está escrito: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, no es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versos 7 al 14. La bestia es cuando sube del abismo en libertad. Cuando la palabra profética nos dice que la bestia es el tiempo profético en que la bestia sube del abismo. Esto se cumplirá cuando la séptima cabeza, es decir, el séptimo rey que aún no ha venido y que recibirá poder político gubernamental desde la colina del Capitolio como presidente de los Estados Unidos y esté operando con todo su poder y haya cumplido necesariamente su breve tiempo. Recordemos Apocalipsis 17, versos 9 al 11. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, irá a la perdición. Apocalipsis 17, versos 9 al 11. El Abadón es el octavo rey. Este es el instante profético culminante de la profecía, marcado por el verso 11 de Apocalipsis 17, en que ya no se refiere más a la liberación futura de la bestia. Por eso emplea ya el verbo ser en tercera persona y en tiempo presente. En otras palabras, ya no dice la bestia será. El ángel dice la bestia es también el octavo rey y es de entre los 7. Porque para ese momento la bestia, que era libre en la eternidad pasada y que no estará libre de su prisión actual en el abismo hasta ese instante profético futuro en que se tocará la quinta trompeta y se haya abierto el pozo del abismo, estará totalmente libre y ocupará el cuerpo del séptimo rey para que a su vez sea el octavo rey. Esta bestia es el ángel del abismo. Su nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. El significado en español de ambos nombres es destructor. Esta bestia tiene un reino en el abismo. Sus súbditos que la adoran como su rey son otros ángeles caídos. Son los demonios en forma de langosta. La bestia es Gog, el rey de las langostas. Estos demonios atormentarán desde el mundo espiritual a la humanidad que no tenga el sello de Dios en sus frentes durante 5 meses. Recordemos Apocalipsis capítulo 9, versos 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo.
Subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel de la visión. Y el nombre en hebreo es Abadón, en griego Apolión. Apocalipsis 9, versos 1 al 11. El sacrificio del séptimo rey. La bestia, el Abadón, o también llamado Apolión, es rey entre sus demonios tipo langosta. Será el 8º rey ocupando el cuerpo del séptimo rey. Ya que los otros 6 anteriores han muerto en el pasado, por lo que no pueden ser ninguno de ellos. Este séptimo rey será el príncipe de Tiro. La profecía nos enseña que él será ofrecido en sacrificio inmolado. Leamos Apocalipsis 13, verso 3. Vi una de sus cabezas como herida, en griego hos espagmene, de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13, verso 3. Hos espagmene. Una de sus cabezas es justamente la 7ª cabeza, es decir, el 7º rey. Aquel quien cuando venga es necesario que dure breve tiempo. En el tomo 6 de Imágenes Verbales del Nuevo Testamento de A.T. Robertson nos enseña que en Apocalipsis 13, verso 3, la palabra herida se traduce del griego hos espagmene, que la palabra hos se traduce como sí, y la palabra espagmenen es un participio perfecto en voz pasiva de la palabra esfaso, que a su vez es utilizada en Apocalipsis 5, verso 6, refiriéndose al cordero recientemente inmolado. Está escrito: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, hos espagmene, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, verso 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jos Espagmene, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Digno eres tú, mi majestad. Digno mi cordero inmolado, crucificado. Digno eres tú, mi amado. Digno eres tú, mi cordero inmolado. No hay otro como tú en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Digno eres tú, mi amado, mi Jesucristo. Digno eres tú, mi gran Señor. Digno eres tú, mi Rey. Digno eres tú, mi amado, crucificado. Este aspecto sumamente importante por el espíritu de la profecía nos permite saber que la bestia tratará de imitar la muerte y resurrección de Jesucristo. El príncipe de Tiro será muerto mediante inmolación, un sacrificio. El espíritu de muerte, Thanatos en griego, estará presente en el sacrificio, porque en el griego, donde se traduce herida de muerte, dice textualmente Jos Espagmenen eis Thanatos. Así como el cordero recientemente inmolado y con las señales del sacrificio está ahora vivo, es decir, Jos, como si habiendo sido muerto, inmolado, está ahora vivo, de la misma manera
El hombre de pecado, recientemente inmolado y con las señales del instrumento de inmolación, es decir, del golpe de espada en su cabeza, está ahora vivo. Es decir, Jos, como si, habiendo sido muerto, inmolado, ofrecido en sacrificio, está ahora vivo, porque esa herida del golpe de espada será sanada. Leamos al respecto en Apocalipsis 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Lege tei machaires. Y vivió. Apocalipsis 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. Lege tei machaires. Y vivió. Es el Mesías, el gran avatar que esperaban todas las religiones del mundo. El golpe de cuchillo. Por esta palabra sabemos que la segunda bestia, ocupando el cuerpo del falso profeta, se servirá de esta herida producida por el golpe de espada y su aparente resurrección para engañar a los moradores de la tierra para que le hagan una imagen a la bestia y la adoren. Pero aquí en este verso 14 que acabamos de leer, la palabra herida, entre comillas, es una incorrecta traducción de la Biblia Reina Valera 1960. En el original griego del Nuevo Testamento se usa plege. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine, de Editorial CLIE, nos dice que literalmente significa, entre comillas, un golpe. Simultáneamente, este mismo diccionario dice que la palabra machaires significa, entre comillas, espada corta, daga o posiblemente un cuchillo. En base a esto, podemos afirmar con toda seguridad que significa literalmente un golpe de espada o, entre comillas, un golpe de cuchillo. La muerte en el sacrificio. La sentencia divina de muerte por el pecado del príncipe de Tiro se cumplirá. El mismo espíritu de muerte, Thanatos en griego, estará operando en el momento del asesinato satánico, en el momento de la inmolación del hombre de pecado en honor a Lucifer mediante uno de los incircuncisos, uno de los gentiles que le dará el golpe de espada, el golpe de cuchillo. Este aspecto profético ya se vislumbraría en la internet, en la página oficial del grupo de rock llamado Iron Maiden, en que se presenta una postal electrónica que los rockeros pueden utilizarla para enviarse los unos a los otros a través de la red. La postal de Iron Maiden. En esta postal, como ustedes pueden ver, al fondo se aprecia un árbol de Navidad, aspecto fundamental de la cultura babélica de la humanidad, que representa la resurrección de Nimrod o Saturno en el nacimiento de Tammuz o Adonis, quien los impíos creen que renació de un árbol. Se vislumbra la aparente resurrección de la bestia en la séptima cabeza. El árbol navideño está con sus esferas típicas, representaciones de la Saturnalia romana, porque el árbol ha dado fruto en Saturno, resucitado en Adonis. Con esto, de nuevo se vislumbra la aparente resurrección de la bestia. La bestia sería una, entre comillas, figura de Adonis, representado por el árbol de la Navidad pagana, establecida como fiesta, entre comillas, cristiana, por Constantino III, emperador romano, como pontífice romano de la falsa cristiandad.
Este aspecto forma parte de la parusía del Abadón que Satanás, el adversario, lo tiene planificado muy bien a través de las culturas idolátricas del mundo que él maneja y controla desde las regiones espirituales. En el mismo árbol, cerca del rostro de una caricatura que para algunos será difícil identificar, se encuentran 2 estrellas de 5 puntas invertidas, es decir, al revés de aquellas que representan a la cabra de Mendes. En el satanismo internacional, cada punta significa, comenzando desde la parte superior y en sentido contrario a las manecillas del reloj, el espíritu, el viento, tierra, agua y fuego. Asimismo vemos que todo está en penumbra, lo cual manifiesta oscuridad espiritual. La única iluminación es aquella luz producida por 12 velas puestas en el árbol y otras 2 velas puestas en 2 candeleros sobre la mesa. En el lado izquierdo se muestra la sorprendente caricatura con el rostro iluminado por las velas y que a su vez manifiesta estar muy feliz, con una amplia sonrisa, con dientes sobredimensionados para exagerar la felicidad. Está vestido de un traje a rayas, como el que era típico de los gángsters de mediados del siglo XX. Está sentado en una mesa con una cuchara de oro en la mano, listo para comerse el mundo en su propio plato de oro, que está delante de él. En la mesa se encuentra el mundo, con rozón de regalo, en una bandeja grande de oro, como si fuera el plato principal, que él espera devorar con toda felicidad. Se debe notar que el mundo está al revés, porque en el lugar de los continentes de tierra firme, hay textura celeste de mares, de abismo. Y donde debiera haber textura de mares o abismo, hay textura de continentes, es decir, textura de tierra, color café. Esto no es solamente lo típico del satanismo, que siempre expresa las cosas al revés. El mensaje es más claro: la tierra firme estará bajo el poder del Abadón y los demonios del abismo, representado por el celeste del mar. Podemos discernir rápidamente que la extraña caricatura está a la mesa, todo sonriente, porque espera recibir el gobierno del mundo entero como regalo en bandeja de oro. En el lado derecho hay otro plato de oro y se observa un tenedor. El otro comensal no está sentado. Es una calavera puesta de pie y amenazante, llena de odio manifiesto en sus ojos, en sus dientes y en su mano, porque, qué casualidad, tiene un cuchillo amenazando nada menos que la cabeza de la singular caricatura, porque está justamente a esa altura. La manera en que se suele representar a la muerte es justamente mediante una calavera. Esta postal manifiesta que aunque el mundo esté como regalo en bandeja de oro, y aunque el príncipe de Tiro esté lleno de felicidad, a punto de servirse de él, la calavera, la muerte, está presta a asestarle el golpe de cuchillo para impedirlo. Conforme a la profecía, el príncipe de Tiro será asesinado. El séptimo rey será sacrificado por el golpe de cuchillo que la muerte, operando desde el asesino extranjero no judío, espera asestarle en el momento profético determinado por la palabra de Dios. Este aspecto el adversario lo sabe muy bien. Sabe que la sentencia de muerte sobre el príncipe de Tiro ha sido dictada por el juez del universo y se cumplirá. Por eso decimos que está engañando al hombre de pecado, quien fuera este. Le está prometiendo entregarle el mundo entero en bandeja de oro a cambio de que se postre y lo adore como Dios. Pero sabe que por aceptar esta proposición, este hombre ha de morir por su pecado. Por eso ha de ser sacrificado en honor a él en el mismo lugar donde ha de poner su trono, en medio de los mares, en Jerusalén. ¿Qué mayor blasfemia que ofrecer un sacrificio humano en la misma ciudad santa que es Jerusalén? El hombre de pecado será a tal punto fiel al adversario que, como ocurre con sus adoradores, parlotean que están inclusive dispuestos a morir por él. Tanta riqueza, tanto poder, tanta prosperidad que le dio durante toda su vida,
que admitirá no dudar respecto de lo que pueda suceder. La prueba final de obediencia es que muera por él, para que así le entregue el gobierno del mundo. La prueba final de fidelidad será que muera en sacrificio en honor a él. Así como Jesús nos promete la resurrección y el gobierno sobre las naciones, el adversario, el gran imitador y engañador, sabiendo que él no tiene el poder para resucitarlo, prometerá resucitarlo para darle el gobierno sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Como en el hombre de pecado no habrá la fe verdadera que solamente puede venir como fruto del Espíritu Santo en los cristianos nacidos de nuevo, a último momento, en el instante del sacrificio, ha de querer desistir, pero ya no habrá más remedio. Su matador, su sacrificador impío, lo matará con golpe de cuchillo en su cabeza, donde está la hermosura de su gran sabiduría, y su sangre manchará su esplendor. De esta manera entendemos la diferencia entre el príncipe que ha de venir con el desolador de la profecía de las 70 semanas. Recordemos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, de extracción cultural romana, por supuesto, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Your front, there's a blade parallel to the ground. Watch your dressing. Front. Hold! Pues con la muchedumbre de las abominaciones, los demonios tipo langosta traerán a su rey desde el abismo. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 9, versos 26 y 27. La sentencia divina se cumplirá como está profetizado para el príncipe que ha de venir, el príncipe de Tiro. Por tanto, así ha dicho el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres sino Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Señor. Ezequiel 28, versos 6 al 10. Leviatán o Abadón, el soberbio y el altivo. El que se pone en lugar de Cristo y en contra de Cristo es el último cuerno grande. Es el rey altivo de rostro que hace su aparición cuando los 4 cuernos del macho cabrío han crecido totalmente, cumpliendo con el propósito de haber llevado a los 4 vientos del cielo la cultura griega. Es decir, haber llenado toda la tierra de cultura griega. Otro detalle profético que se debe añadir para que aparezca en escena este rey altivo de rostro es que la transgresión de los pecadores llegue hasta el colmo, como la depravación sexual y la maldad que se dio en los días de Noé antes del diluvio, y también después, cuando se dio la fornicación llevada al extremo en los días de Lot, antes de la destrucción de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Todo esto se está repitiendo ahora, sobre todo en Estados Unidos. Es el tiempo propicio para que aparezca el rey altivo de rostro, quien se ensoberbecerá sobre todo Dios, y en especial contra nuestro Dios, el príncipe de los príncipes, Jesús de Nazaret, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores.
Parafraseando podemos decir esto: y al fin del reinado de estos 4 cuernos, que son 4 reinos culturales griegos, operando en los 4 cuadrantes geográficos de la tierra, cuando los transgresores lleguen al colmo, como las depravaciones sexuales, la maldad y la violencia de los días de Noé antes del diluvio, y también como ocurrió siglos después, en los días de Lot antes de la destrucción con fuego de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, se levantará un último cuerno grande que crecerá a toda la tierra desde el cuadrante norte-occidental y que será adorado como el nuevo Dios judío de la era de las computadoras. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, experto en criptología, base de las firmas digitales de la superautopista de la información. Y su poder de Longhorn, de cientos de satélites de baja órbita, de sus muchas riquezas que comprará a todos los que le honren, y también de su poder como presidente de los Estados Unidos, de gobernante mundial, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque opera a la fuerza del macho cabrío, y causará grandes ruinas, competidores comerciales, naciones enteras. Y prosperará y hará arbitrariamente, haciendo caso omiso de las leyes de Estados Unidos y más aún del derecho internacional, y destruirá a los fuertes, competidores y naciones poderosas que se lo opongan. Y al pueblo de los santos, judíos mesiánicos, judíos ultraortodoxos y ortodoxos, y cristianos evangélicos fieles a Jesús. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá debido a sus grandes riquezas, por lo que se creerá ser Dios, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque nuestro Dios, Jesús de Nazaret, lo vencerá en la guerra de Armagedón. Daniel capítulo 8, versos 23 al 25. Por tanta soberbia, el cuerno grande de Seattle es también el rey de todos los soberbios. La soberbia y el orgullo de su corazón, que debido a sus grandes riquezas, siendo hombre, se creerá Dios, lo cual se constituirá el pecado fundamental que le habrá abierto la puerta al Leviatán, que es el rey de todos los soberbios. Job 41 nos describe no solamente su fisonomía en el mundo espiritual, sino también su género, sus funciones, el carácter que se ha de manifestar a plena cabalidad en el gobernante mundial.
¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudez en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Job, capítulo 41. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. El testimonio de Jesucristo es el Espíritu de Dios. Para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.